Dicen los viejos de Copacabana, allá en las montañas antioqueñas, donde las casas se apiñan entre cuestas empinadas y las calles parecen hechas para guardar secretos, que cuando la noche se acuesta sobre el pueblo y los grillos afinan sus violines invisibles, un alma en pena recorre las veredas rezando por los muertos olvidados. A ese espíritu lo llaman el animero, y aunque muchos aseguran que se trata de una leyenda para asustar muchachos, no son pocos los que juran haberlo visto con sus propios ojos, o, peor aún, haberlo escuchado de madrugada, rezando letanías entre susurros que hielan la sangre. El animero es, dicen, la sombra de un hombre que en vida se comprometió a rezar por las ánimas del purgatorio, aquellas que claman por ayuda para descansar en paz. Un alma devota, piadosa, pero que por alguna razón no cumplió del todo con su promesa, o quizás la llevó demasiado lejos, tanto que su espíritu quedó atrapado entre los vivos y los muertos. Cuentan que hace más de 100 años vivía en Copacabana un campesino llamado Don Eusebio Montoya. Era un hombre recio, trabajador, que pasaba los días entre cafetales y mulas de carga, pero también era profundamente creyente. Jamás faltaba misa de madrugada y en cada bolsillo llevaba un rosario gastado de tanto pasarlo entre los dedos. Don Eusebio tenía una fijación, las ánimas del purgatorio. Decía que lo perseguían en sueños, que lo despertaban con susurros y que le pedían rezos, oraciones, promesas. Nadie le creía mucho, pero él insistía. Así, poco a poco se convirtió en lo que el pueblo llamaba un animero, alguien que recorre las calles y veredas rezando por los difuntos, recordando a los olvidados, pidiendo por las almas de quienes no tienen quien les rece. Su figura se volvió costumbre en Copacabana. A las 9 de la noche, cuando el viento bajaba de la montaña, don Eusebio se envolvía en una ruana vieja, prendía una vela dentro de un farol de lata y salía a caminar rezando letanías. Su voz ronca se escuchaba desde las ventanas cerradas. Padre nuestro que estás en los cielos. Los perros lo seguían un rato y luego se apartaban, como si sintieran un respeto extraño. Los niños lo espiaban desde las rendijas y las viejas se persignaban la frente y murmuraban que Dios lo tuviera en cuenta en el más allá. Pero lo que pocos saben es que don Eusebio no solo rezaba, también escuchaba. Sí, escuchaba pasos que no eran suyos, lamentos que venían del monte, sombras que lo seguían sin dejar huella. Una madrugada, así lo cuentan los más viejos del pueblo, don Eusebio salió como de costumbre a recorrer las calles empedradas. Había luna llena y el aire olía a tierra húmeda porque la tarde anterior había llovido. Dicen que esa noche el hombre no rezaba solo, se escuchaban otras voces, como de coro, repitiendo tras de él las letanías. Pero no eran voces humanas, eran susurros ahogados, lamentos entrecortados, como si un grupo de almas estuviera arrastrando cadenas invisibles detrás de su farol. Una vecina, doña Rosario, que no podía dormir, se asomó desde su ventana y asegura haber visto cómo don Eusebio caminaba rodeado de sombras, todas marchando al mismo paso, todas repitiendo oraciones. El miedo fue tan grande que la mujer se desmayó. Desde esa noche don Eusebio nunca más volvió a su casa. Al día siguiente encontraron su ruana doblada en la banca de la iglesia y el farol encendido en la puerta del cementerio. De él jamás se volvió a saber, ni cuerpo, ni rastro, ni explicación. Desde entonces, cada cierto tiempo, especialmente en noviembre, el mes de los difuntos, el animero aparece. Dicen que se escucha primero un murmullo lejano, como si alguien rezara letanías entre dientes. Luego se siente un frío repentino, como si la brisa cargara algo pesado. Y de pronto, en medio de la oscuridad, se ve avanzar la silueta de un hombre con farol en mano, cubierto con una ruana que parece flotar. El problema es que quien lo ve, dicen, queda marcado. El animero no se aparece porque sí, busca compañía, busca que alguien más cargue con el peso de sus rezos, con la misión de acompañar a las almas en pena. Y el que lo sigue tarde o temprano termina desapareciendo como él.
Los viejos del parque de Copacabana todavía cuentan historias. Un señor jura que en los años 70, cuando era niño, su papá lo despertó una madrugada porque los perros ladraban sin descanso. Al abrir la ventana lo vio. El animero iba caminando frente a la casa con el farol iluminando apenas las piedras del camino. El papá se persignó, mandó cerrar todo y dijo en voz baja: no miren más, que el que se queda viendo mucho tiempo se va detrás de él. Otros testimonios habla de una joven ciclista que bajaba de las veredas hacia el pueblo a las 3 de la mañana. La alcanzó un hombre vestido con ruana que pedaleaba sin bicicleta, avanzando al mismo ritmo. La muchacha casi se enloquece del susto. Desde entonces nunca volvió a salir de noche. A mediados de los años 40, cuentan que un jornalero de la vereda Machado volvía de un trapiche después de moler caña hasta tarde. Venía cansado con el machete al cinto y un candil en la mano. De repente escuchó una voz que rezaba letanías. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. El hombre pensó que sería el cura del pueblo, pero al levantar la vista vio a un personaje envuelto en una ruana que caminaba despacio, con un farol que no parecía alumbrar nada. El jornalero lo saludó. Buenas noches, padrecito. El hombre de la ruana no contestó, solo levantó la cabeza y siguió rezando. El jornalero, curioso y algo incrédulo, decidió seguirlo. Dice que caminó detrás de él durante más de 1 kilómetro, pero cuando llegaron cerca del cementerio, la figura simplemente se desvaneció frente a sus ojos. Desde ese día, el jornalero enfermó de nervios y murió al poco tiempo, siempre repitiendo: yo lo vi, yo caminé con el animero. En los años 60, una muchacha de apenas 16 años bajaba de una finca en la vereda del Noral. Había ido a llevarle comida a su padre que trabajaba en el campo. Al regresar, ya casi de noche, escuchó el rezo del animero entre los cafetales. El corazón se le aceleró, pero recordó lo que su abuela le había enseñado. Cuando lo escuches, no respondas, no lo mires, solo reza tú también. La muchacha se arrodilló al borde del camino y comenzó a rezar un rosario. Al terminar, levantó la vista y vio que el animero estaba de pie a unos metros, mirándola fijamente. Lo único que recuerda es que el farol que llevaba no tenía llama, sino un resplandor frío como de luna. La joven nunca volvió a ser la misma. Con los años se volvió beata, dedicada a rezar por las ánimas, como si hubiera heredado parte de esa misión. En 1983, un chofer de Chiva que hacía la ruta Copacabana-Barbosa juró haber recogido al animero. Era medianoche y ya no debía haber pasajeros en la carretera, pero en una curva le hizo la parada un hombre envuelto en una ruana, con un farol en la mano. El conductor frenó y le abrió la puerta. El hombre subió, se sentó en la banca de atrás y no dijo nada. Los demás pasajeros lo miraban con desconfianza porque no se le veía el rostro. Cuando llegaron al cementerio del pueblo, el chofer le gritó: «Llegamos, patrón». El hombre se puso de pie, bajó lentamente y ahí mismo todos se dieron cuenta de que sus pies no tocaban el suelo. El bus arrancó a toda velocidad. Nadie quiso hablar del tema hasta años después. Hace unos 20 años, en un velorio en Copacabana, los asistentes aseguran que se escuchó la voz del animero en el patio. Era de madrugada y ya casi nadie quedaba despierto. El rezandero de la familia estaba dirigiendo las oraciones cuando una voz profunda, lenta, repitió al unísono todas las letanías, como si vinieran del corredor. Algunos hombres salieron a revisar pensando que era otro vecino que había llegado a acompañar, pero no se encontró a nadie. Solo el farol encendido en la entrada que nadie había puesto allí. La familia aterrada creyó que el animero había llegado a llevarse el alma del difunto. Un campesino mayor contó hace poco en la plaza de Copacabana que una noche, mientras regresaba con su mula en la vereda Piedras Blancas, se encontró con el animero en mitad de camino. Lo más extraño, dijo, no fue verlo rezar, sino que la mula se arrodilló sola
y no quiso moverse mientras la figura pasaba. El animal, sudando frío, quedó temblando, incluso después de que la sombra desapareció entre los árboles. El campesino asegura que ese fue el aviso de que moriría su esposa, cosa que efectivamente ocurrió a los pocos meses. Algunos dicen que no hay que temerle, que en el fondo el animero no es un espíritu maligno, sino un alma que reza por los olvidados. Pero otros aseguran que su penitencia es infinita, que arrastra a quienes lo escuchan para no cargar solo con esa tarea eterna. Lo cierto es que en Copacabana todavía hay quienes aseguran haberlo escuchado, rezos profundos, letanías antiguas, pasos sobre las piedras cuando nadie más debería andar. Y si algún día caminando tarde por el pueblo sientes un aire frío detrás de ti y escuchas un murmullo de oración que no proviene de nadie y de nadie visible, tal vez el animero anda cerca. Si eso pasa, dicen los abuelos, lo mejor es persignarse, rezar un Padre Nuestro y no voltear a mirar, porque si lo miras a los ojos, corres el riesgo de terminar supliendo su lugar.